Desde el periodo clásico en adelante, comúnmente se creía que había 12 dioses principales, una idea que se derivó de consideraciones de culto, más que puramente mitológicas. Esta adoración a los 12 dioses surgió en Asia Menor durante el periodo arcaico y se estableció de forma permanente en la Grecia continental durante el siglo V a.C. La lista canónica de los 12, tal como se estableció en Atenas y fue posteriormente transmitida a Roma, es la siguiente: Zeus era Poseidón, Demeter Apolo Artemis, Ares Afrodita Hermes, Atenea, Hefesto y Hestia. Pero debe mencionarse que la diosa Hestia, que disfrutó de cierta preferencia en el culto, aunque no así en la mitología, está incluida en esta lista, mientras que Dionisio está ausente. Todos estos eran tanto hermanos de Zeus como sus hijos, con las posibles excepciones de Afrodita y Hefesto, si se considera que este era hijo partenogénito de Hera. Es así que estos se pueden dividir en 3 generaciones. Entérate entonces de esta breve descripción de la primera generación de olímpicos a través del siguiente video que titularemos Los 12 olímpicos, la primera generación. Encontraremos acá a aquellos que pertenecían a la primera generación como hijos de Crono y Rea, exceptuando a Hades, que a pesar de que también pertenecía a esta generación, vivía muy lejos del Olimpo, en su reino subterráneo. Número 1. Zeus. Zeus o Júpiter en la mitología romana es el hijo más joven de los titanes Crono y Rea, el único en no ser devorado. Se cuenta que al nacer Zeus, Rea le dio a su marido una piedra envuelta en pañales, mientras el bebé era llevado a Creta para que Amaltea cuidara de él, en el monte Ida o Dicte, y que cuando llegó a la virilidad, con la ayuda de Metis liberó a sus hermanos de las entrañas de su padre al utilizar una pócima emética. Posteriormente fue el líder de la rebelión en contra de los titanes, venciéndoles y convirtiéndose en el dios más poderoso, inclusive entre sus hermanos. Resultado de la victoria y de la posterior división de la jerarquía del mundo, mientras que Poseidón heredó el mar y Hades el subsuelo, Zeus adquirió el dominio del cielo y gobernó la tierra desde su trono en el Olimpo, desde el cual ordenaba los cuerpos celestes, dictaba leyes, hacía cumplir los juramentos y pronunciaba oráculos. Su poder era inconmensurable, llegando a ser capaz de causar la deflagración de la tierra, sumada a un posterior diluvio, los que destruyeron a la raza humana de plata, de la que se salvaron de Deucalión y Pirra, dando así origen al surgimiento de la raza de bronce. Todo esto siendo una represalia por la muerte de su hijo predilecto Zagreo, a manos de una vengativa Hera. Así también, a lo largo de su reinado, aplacó diferentes rebeliones en su contra, siendo las más famosas la de Tifón y la de los gigantes. Así también Hera, con la ayuda de Atenea y Poseidón, intentaron encadenar a Zeus y destronarle. El plan falló, gracias a la intervención de Tetis y el hecatónquiro Briareo. A Zeus se le atribuyen diferentes símbolos asociados a su virilidad y potestad, como es el toro aludiendo a su potencia sexual, el águila, el rayo, el roble y el cetro, siendo este último un claro resabio de su influencia en el Oriente Próximo. También llevaba el aegis, o capa de piel de cabra sobre sus hombros, que le servía como escudo al igual que su hija Atenea. Se cuenta que Zeus anunciaba su llegada extendiendo la capa y oscureciendo los cielos. Solo Zeus podía manejar el rayo, y con la amenaza de su fulguración fatal dominaba a su familia pendenciera y rebelde del Monte Olimpo, impartiendo castigo tanto a mortales como a inmortales. Por otro lado, en este papel también garantizaba el gobierno de los nobles y protegía la vida de la familia, asegurándose de que hombres y dioses mantuvieran los valores no escritos de las leyes divinas, que nadie podía romper. Así también, Zeus es el único que tenía la facultad de modificar el destino impreso en el hilo de la vida, aunque otros indican que solo las parcas tienen este poder. Zeus viajaba constantemente a la tierra en busca de aquellas doncellas y jóvenes que despertaban su interés. Casos tales como Semele, a quien quemó con su presencia,
Ganímedes, a quien raptó convertido en águila, Perséfone, a quien sometió convertido en serpiente, Leda, a quien ultrajo convertido en cisne, y así la lista suma y sigue. Número 2. Hera. Se narra en la mayoría de los mitos tradicionales que la esposa oficial de Zeus era su hermana gemela Hera, o Juno, en la mitología romana, quien, según algunas versiones, fue ultrajada por el dios del trueno, viéndose obligada a aceptarle como marido. Al contrario de lo anterior, en la mitología propuesta por Hesíodo, Hera fue la séptima, después de Metis, Temis, Eurínome, Deméter, Mnemosine y Leto. Estas 6 esposas previas adquirieron el valor de meras concubinas, ya que la cultura matrimonial griega no aceptaba la poligamia, puesto que los mismos griegos eran monógamos y concebían a sus dioses según sus mismas prácticas. Con respecto a la relación que tuvo con Hera, Zeus no perdía oportunidad de intimar con cualquier ser que encendiese su lascivia, llegando incluso a violar a su propia madre Rea o a su hija Perséfone. Todas estas relaciones dieron cabida a una vasta progenie de dioses, diosas y héroes, razón por la que se le tiende a llamar el padre de todos los dioses, aunque en la práctica no lo sea. Todo esto a la vista de una iracunda Hera, famosa por propiciar las peores venganzas a sus rivales amorosos, temática que hace recurrente su presencia en muchas mitologías. Sin embargo, la ira de Hera no siempre se relaciona con los celos, a veces también lucha por poder. Por ejemplo, castigó a Tiresias y lo dejó ciego por darle la razón a Zeus en una discusión que entabló la pareja sobre quién gozaba más en los placeres del amor, el hombre o la mujer. Además, participó en el concurso para averiguar cuál dios era más bella. Paris fue el árbitro, y cuando éste eligió a Afrodita, la cólera de Hera cayó sobre él y sobre Troya, por lo que la balanza se inclinó a los griegos, hecho que confirma el por qué Hera estaba designada como protectora de Aquiles. Incluso la diosa extendió su protección a Menelao y lo hizo inmortal. Anteriormente Hera había protegido a los argonautas y ayudó a que salieran bien librados de las rocas cianeas y de los pasos de Caribdis y de Escila. Hera fue más conocida como la diosa matrona, pero también se le asociaba con la solemnidad del matrimonio, la unión inquebrantable que debía prevalecer. Una clara contradicción si aludimos a su relación matrimonial. De hecho, en su culto también se le consideraba una diosa virgen, ya que se indicaba que renovaba su virginidad todas las mañanas en la fuente de Canato, cerca de Argos y Nauplia. En este mismo sentido, Hera fue destacada como diosa nupcial, pero no como madre, como claramente nos muestra el mito de Hefesto. Dentro de su simbología tenemos el polos, que representaba su realeza, la granada, símbolo de la fertilidad sanguínea y la muerte, los pavos reales adquiridos de su sincretismo con Juno, y la vaca aludiendo a la obvia fertilidad de este animal. Incluso Homero la describía como aquella diosa con ojos de vaca. Número 3. Poseidón. Según la ya mencionada división de autoridad, Poseidón o Neptuno, según los romanos, comparte el poder con Zeus en el mundo superior, como dios de los mares. También era el dios de los terremotos y los caballos. Se trataba de una divinidad helénica muy antigua, cuyo nombre aparece en las tablillas micénicas de Pilo y Ecnosos. Aunque era una divinidad inmensa que domina sobre las fuerzas violentas de la naturaleza, tiene un carácter más simple que su hermano. Cualquier tormenta violenta en el mar podría ser atribuida a su obra, pero también podía proteger a los marineros y pescadores de los peligros del mar, si se le honraba adecuadamente, al igual que con los terremotos. Se le consideraba dios de los caballos, aunque también estaba asociado en cierta medida con los toros, y que en ocasiones hacía salir del agua. Incluso se le presentaba como el engendrador del primer caballo. Se le considera como el monarca majestuoso e intimidatorio del mar, representándole como una figura alta, madura e imponente, no muy diferente a Zeus en aspecto, pero distinguido por su apariencia más desmarañada y tosca. Vivía en un palacio dorado bajo el mar, en Egas, no lejos de la isla de Samotracia. Su principal atributo era el tridente de mango y dientes largos, que le servía a la vez de cetro y de arma.
Lo usaba para remover las aguas y calmarlas de nuevo, para partir rocas, para reorganizar la topografía de la tierra, y cuando marchaba por el mar, le atendían las ninfas marítimas, así como las bestias y monstruos de las profundidades, tales como los tritones, delfines e hipocampos. Estos últimos tiran algunas veces del carro de Poseidón o incluso lo llevan sobre sus lomos. Otra característica de Poseidón es que tendía a participar en diferentes competiciones con otras deidades para obtener la soberanía sobre varios territorios y ser así adoptado como el dios patrono de dichas tierras, siendo la competición más famosa aquella en la que se enfrenta a Atenea por la soberanía del Ática, en una competición arbitrada por los 12 dioses, por el rey de Atenas o por sus ciudadanos. También construyó junto con Apolo las murallas de Troya, pero al no ser pagada la tarea por Laomedonte, adquirió una gran ira contra el pueblo. Finalmente su concubina es Anfitrite, una novia recelosa al igual que Hera, ya que Poseidón profesaba una promiscuidad muy parecida a Zeus. Número 4. Hestia. Hestia, la primera hija de Crono y Rea, la primera en ser devorada y la última en ser expulsada del estómago paterno. Es una diosa muy poco nombrada dentro de la literatura mitológica. A pesar de ello, se cuenta, por ejemplo, que poco después del destronamiento de Crono, cuando los dioses se hallaban en el mundo buscando concubina, la hermosa Hestia, al igual que otras diosas como Artemis y Atenea, codiciadas por los dioses, se resistió ante los impulsos amorosos de Poseidón y Apolo. Como una diosa de paz que aborrecía el conflicto, siempre intentaba procurar la buena convivencia, y es por ello que para evitar una disputa divina que destruiría la buena comunión entre los dioses, juró por la cabeza de Zeus que mantendría su virginidad para siempre. Es por esto que Zeus, agradecido, le otorgó grandes honores. Residiría al centro del hogar y recibiría la primera y mejor víctima de todos los sacrificios públicos, ya que con sus acciones había mantenido la paz en el Olimpo. Desde ese momento fue considerada la diosa del hogar y del lar, un sector de la casa y del edificio comunal de un pueblo que estaba destinado al fuego que calentaba y alimentaba a sus habitantes. En otras palabras, ella se transformó en el hogar sagrado, venerada por muchos pueblos por ser el centro natural del culto familiar y social, puesto que existe una conexión íntima entre el fuego y la vida. En todas las viviendas particulares y casas municipales, protege a los suplicantes que acuden a ella en busca de protección. Hestia era objeto de una veneración universal, no solo por ser la deidad más benigna, recta y caritativa de todas las olímpicas, sino también por haber inventado el arte de la construcción de casas. Su fuego es tan sagrado que si se enfría un hogar, ya sea por accidente o en señal de duelo, se reavivan las llamas con la ayuda de una rueda de encender. Número 5. Deméter. Deméter, Demetra o Ceres en la mitología romana es la diosa de la agricultura, la protección del matrimonio, la ley sagrada y el ciclo vivificador de la vida y la muerte. Aquella que brindó el germen que alimentaba al hombre y los misterios eleusinos que le daban mayores esperanzas en esta vida y en la otra. Junto a su hija Perséfone, Deméter fue una de las diosas más antiguas e importantes de toda la Hélade, recibiendo culto en numerosas localidades, de las cuales la más destacada fue sin duda la de Eleusis, sede de los misterios eleusinos. Es por esta razón que en un principio se le identificaba con Gea, o incluso con su madre Rea, en los misterios órficos. Era especialmente popular entre las gentes del campo, en parte porque eran los beneficiarios más directos de su ayuda. Además, tenía 12 dioses menores que la ayudaban y estaban a cargo de los aspectos específicos de la agricultura. Dejaré la lista en los comentarios para que puedan conocerlos. Con respecto a su personalidad, era una diosa a la que no le gustaba permanecer en el Olimpo, evitando constantemente ascender a él. Esto ya que conocía el deseo lascivo que los demás dioses tenían por su hija Perséfone. Uno de los puntos del Mediterráneo donde el culto a Deméter se desarrolló durante más tiempo fue la ya nombrada localidad ateniense de Eleusis. En este lugar los misterios atrajeron a devotos de todo el mundo conocido,
deseosos de iniciarse en los rituales. Es así que el origen de los misterios de Eleusis está relacionado, según los mitógrafos, con el paso de Deméter por el Ática, mientras buscaba a su hija Perséfone, raptada por Hades y retenida en los infiernos. Disfrazada bajo la forma de una anciana, Deméter debió viajar por diferentes sectores de la tierra en búsqueda de su hija, propiciando así la aparición de diversas leyendas y mitos asociados a diferentes localidades. En ese mismo viaje, tuvo un encuentro con Poseidón, quien transformado en semental equino, le poseyó y dio vida al caballo Arión y Despena. Cuando llegó a la localidad de Eleusis, fue acogida por el rey Celeo. Agradecida por la bondad de este, la diosa tomó bajo su protección a Triptólemo, uno de los hijos de Celeo y Metanira, al que enseñó todos sus conocimientos sobre el cultivo de la tierra. Triptólemo fue, según este mito, el que difundió entre diversos pueblos el arte del cultivo de cereales y otras plantas, extendiendo de este modo la civilización a nuevas tierras. Este viajó por las ciudades enseñando lo aprendido de Deméter sobre el carro que ella misma le habría dado, aquel tirado por 2 serpientes o dragones y además con espigas en su mano que sembraba por donde pasaba, ambos símbolos de la diosa Deméter. Además de una corona de espigas de trigo, Deméter lleva una diadema muy alta. A veces está coronada con una guirnalda de espigas y amapolas, símbolo de la fecundidad. Porta un haz de espigas en la mano derecha y una antorcha encendida en la izquierda, símbolo proveído por Hécate en razón de la búsqueda de su hija. A veces le dan un cetro o una hoz, 2 pequeños niños, pegados a su seno y llevando cada uno un cuerno de la abundancia. Estos simbolizan su rol como nodriza del género humano. Finalmente, las sacerdotisas que rendían culto a Deméter se llamaban Melísae, que significaba abejas, nombre que adquirieron del mito de Melisa. Si te gustó mi contenido, no olvides suscribirte y activar la campana. Además te dejo la siguiente lista, donde descubrirás todas las mitologías griegas que hemos conocido en este canal.